Bienvenidos al CARI. Hoy estamos comenzando con un nuevo ciclo de análisis transversal que tiene que ver con los mapas de conflicto. Pensaba, cuando se creó el CARI en 1978, ya era una etapa donde los grandes conflictos internacionales comenzaban a disminuir, la última etapa de la Guerra Fría, y ahora volvemos a estar en una etapa de conflictos crecientes. Eh, que se dan en distintas áreas, que vamos a empezar a analizar hoy, seguramente seguiremos con el ciclo. Eso creo que es un llamado de atención a la dirigencia argentina y a nosotros como miembros del CARI sobre la necesidad de primero tener en claro qué conflictos están teniendo lugar, qué conflictos pueden suceder, y en base a eso tener la responsabilidad necesaria para, como comunidad, de especialistas en relaciones internacionales, diplomáticos, empresarios, políticos, dialogar abiertamente con respecto, llegar a consensos sobre los lineamientos que tienen que llevar adelante nuestro país y, como ya lo decía Carlos Manuel Muniz, desde la perspectiva de los intereses argentinos. Así que agradecerle especialmente a Claudio Luzzi por la iniciativa, por tantas otras iniciativas que está llevando adelante en CARI, porque esto ya había habido en su momento precedentes en el CARI sobre los mapas de conflicto, pero dadas las circunstancias y lo que estamos viendo en el mundo, se vuelve eh, todavía más necesario y no puedo. Le doy la palabra a Claudio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras y tu continuo respaldo a la propuesta que incorporamos continuamente. Bueno, el seminario permanente de conflictos del CARI que creara Raymond Engelman en la década de 1980 y que revivimos hace un par de años, está tratando de retomar todos los trabajos, estudios y análisis que se hicieron en su momento. Y como no soy una persona particularmente original, no solamente copié esta idea de Raymond en el seminario, sino también encontré en la página del CAIE que hace unos años se había hecho un ciclo llamado Mapa de Conflictos, donde se hacían una serie de conferencias, mesas redondas y paneles para analizar ciertos conflictos de importancia para la Argentina, y nos pareció una buena idea eh, recuperar esa consulta. Desde luego, el ciclo, son 6 reuniones en total, a ver, luego cada vez se trata cada uno muy brevemente. Desde luego no pretendemos que esto sea un listado exhaustivo de los conflictos que son relevantes para la República Argentina y sus sufridos habitantes en esta época. Elegimos algunos que nos parecen muy relevantes o que pensamos que escasaban mejor para tratar aquí, otros probablemente les dediquemos sesiones especiales más adelante, pero pensamos que son un grupo de temas relevantes e importantes para discutir ahora. Los conflictos son inagotables porque, como bien nos enseñaba Thomas Schelling, el conflicto no es una patología de las relaciones humanas, sino que es parte de su anatomía, es decir, lo normal en la interacción humana es el conflicto. No solo el conflicto, también la cooperación, pero el conflicto y la cooperación coexisten y son propios de toda relación humana, con distintas proporciones, más conflicto, más cooperación, pero siempre están presentes. Por eso se ha acuñado hace unos años este concepto de competencia, que procura representar esta idea de que toda interacción humana es una suma, una mezcla en algún grado variable de cooperación y competencia. Hoy comenzamos con este ciclo con la primera mesa, donde vamos a pedirle a los auditores de hoy, les hemos pedido que hagan una especie de paneo, panorama general, que estos tiempos agitados que vive el mundo y son temas relevantes para los argentinos. Y después tenemos otras 5 reuniones, como les decía, donde vamos a analizar la cuestión de la población y las migraciones. Hay todo un movimiento importante, la tendencia demográfica, y también en las migraciones que existen, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones bélicas, por cuestiones ambientales, y que un país
virtualmente vacío como la Argentina es un tema que creo que le importa sobremanera entender y analizar. Luego vamos a ver la cuestión de los conflictos con los recursos naturales. Esto para nuestro país tampoco es diferente. Hay una creciente demanda de minerales para atender a necesidades de la transición ecológica de la economía o a la fabricación de sistemas de comunicación, los sistemas militares, y la Argentina tiene varios de esos minerales y esa competencia tampoco la dejan indiferente. También vamos a analizar en otro evento qué significa para la Argentina en particular y para Latinoamérica en general esta competencia estratégica que se reconfigura día a día y se está dando entre los Estados Unidos y la República Popular China. Me parece de importancia reflexionar sobre eso. También vamos a dedicar un evento a la cuestión del Atlántico Sur y la Antártida. La Antártida, a medida que las condiciones cambian en la Antártida, las potencias se van posicionando en relación con la explotación de sus recursos y demás, y es un tema de gran importancia para nosotros también. Y por último, vamos a hacer una última mesa donde nos vamos a centrar en la economía global, en el contexto de la competencia entre grandes potencias, ¿no? Porque si Dean Acheson escribió sus memorias presentes en la creación, ¿no? Presente en la creación, decía, bueno, estuve presente en la creación de un mundo, de un modelo particular en la posguerra, nosotros estamos un poco presentes en la destrucción de ese modelo y la creación de algo nuevo, ¿no? Todo eso implica una reconfiguración y un ajuste de nuestras percepciones, de nuestras tareas y de los desafíos que enfrentamos, y nos parecía también que era interesante dedicar una sesión a este tema. Como les decía, estos son los temas que queremos tratar, no pretendemos que sean exhaustivos, ni siquiera que sean los más importantes, creemos que son todos muy importantes, pero se pueden encontrar muchos otros, pero esperamos que esto nos sirva para contribuir un poco a la reflexión sobre cuestiones de vital importancia para nuestro país. Yo nuevamente quiero agradecer a las autoridades del CAI por su respaldo y por este evento, además del presidente, quiero agradecerle a la Secretaría de Coordinación por su respaldo y particularmente a la coordinadora académica Jorge Agave por todo su trabajo en la organización del evento y por hoy además ponerse al frente de la moderación de este panel. Muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias, Claudio. La dinámica de este evento va a ser que arrancaremos con nuestra vicepresidenta, Carolina Ramón, y el segundo expositor sería nuestro subdirector del Comité de Política Exterior y Fuerzas Armadas, Carlos Azale, y luego abriremos a un espacio de preguntas y respuestas. Carolina. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, espero cubrir las expectativas. Antes que nada, voy a decir justamente esto del mapa cuando me dijeron de hacer un mapa de conflictos, dije, bueno, qué difícil, qué conflictos elegir, ¿no? Porque obviamente no es una lista exhaustiva, es totalmente arbitrario lo que he elegido. Algunas de las cosas las mencionaste, así que no las voy a cubrir en profundidad, pero sí las voy a mencionar. No sé si se definen como conflictos actuales, latentes o red flags para estar atentos en nuestro país. En estos momentos, con tanta fragmentación global, con guerra de aranceles, barreras no arancelarias, la tecnología, el cambio climático, son todos temas que hacen que nuestro país tenga que estar muy atento en dónde se posiciona. Y un poco mi idea es comentar algunos de los temas que a mí me parecen más relevantes, donde más hay que poner énfasis, y luego ver un poco cómo nos posiciona la Argentina y a nuestra región. Yo, como soy economista, lo voy a hablar desde un punto de vista económico. Después voy a dejar si Carlos quiere hablar de temas que tengan más que ver con política o defensa, pero yo me voy a centrar más en el área económica, así que nuevamente va a ser una visión más parcial, más económica. En economía, cuando hablamos de conflictos, los conflictos económicos suelen ser por una razón muy simple, y es el acceso a recursos escasos. Ese es el motivo central de los conflictos económicos. Uno se podría extender y decir también, incluir, sí, por ejemplo,
conflictos que tienen que ver en cuanto al desarrollo relativo de los países y la competencia entre países, pero también caería dentro de la categoría más grande de competencia por recursos, ¿no? Ese es el motivo principal. Y dentro de estos hay un par de ítems que me gustaría mencionar. Uno es el creciente proteccionismo y nacionalismo en lo económico que estamos evidenciando en los últimos años. Y esto precede a Trump, no necesariamente Trump. Se ha visto en los últimos años, décadas, hasta en la manera de hablar de comercio, se ha vuelto un vocabulario más hostil. Pasamos de el reshoring al friendshoring de grupos de amigos, estamos hablando de weaponization del comercio, de securitización del comercio, todos vocabularios mucho más hostiles en los últimos años, puedo decir, no solamente a partir de la segunda presidencia de Trump. Otro tema es el cambio climático y la transición energética, que ponen en relieve dos temas que son claves y que van a ser claves para nuestra región, y la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Y también dentro de esto la disputa por los recursos estratégicos. Vos justamente hablabas del tema de minerales críticos, es también otro tema importante. En tercer lugar, la competencia por el liderazgo tecnológico. Y acá hay varias aristas y mucha tela para cortar, como dirían, sobre todo entre los países que son líderes y los que vienen detrás en temas de desarrollo de tecnología, ¿no? Sobre todo en todo lo que es gobernanza, uso de datos, privacidad, etcétera. No solamente el desarrollo de las tecnologías, ¿no? Los followers y los que los desarrollan. Y en cuarto lugar, las desigualdades y entre los países, y dadas estas desigualdades, las necesidades que tienen algunos países que aún no se han desarrollado, para enfrentar justamente los efectos entre las grandes potencias, estas guerras arancelarias, las barreras no arancelarias, que muchas veces hacen que estos países sea muy difícil elegir el camino a seguir, porque no puedan ver la estrategia de largo plazo y tengan que verse obligados a elegir entre unos y otros. Sobre todo en un contexto de un debilitamiento del multilateralismo, que justamente en donde los países medios y más pequeños pueden tener una mayor voz. El otro día leía que Andrés Palamud en un tuit puso algo hablando de otro tema, pero me pareció muy interesante, y decía que el desarrollo económico para los países que vienen más tarde no es espontáneo, se hace por invitación. Y ahí depende del que está en la puerta del boliche del desarrollo, si es el tarjetero o si es el patoditese. Me pareció una metáfora muy interesante, porque realmente los países que vienen atrás en el desarrollo económico necesitan, no es espontáneo, se necesita ayuda o invitación previa. Y hablando de justamente la guerra arancelaria y las tarifas y aranceles, cuando uno piensa en temas arancelarios, hay una intersección entre lo que es el poder, la interdependencia y la cooperación. La tensión que hay entre los países líderes establecidos y los que están industrializándose ha históricamente dependido de la utilización de las tarifas. Cuando uno mira los ejemplos de la historia muestra que la postura de los distintos países respecto al libre comercio tiene mucho que ver, o dice mucho, sobre el estado de ese país en la dinámica global. Cuando los países que han promovido, por ejemplo, si uno piensa en el Reino Unido, cuando generó todas las teorías económicas del libre comercio, bueno, porque era el momento en que el Reino Unido era la fábrica del mundo y justamente el libre comercio era lo que más le convenía. Cuando uno mira países que están desarrollándose, por el caso de Alemania en su momento, el caso de Estados Unidos, lo han hecho a través de aranceles y de barreras proteccionistas que normalmente entran en conflicto con el país hegemón del momento. Se puede ver también en el caso de Japón, cuando Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial, empieza a desarrollarse a través de los programas generados por el Ministerio de Industria y Comercio Exterior del Japón, con programas específicos que tendían a promover sobre todo las industrias de automotores y electrónicas. Bueno, Japón empezó a exportar
y la balanza comercial con Estados Unidos empezó a ser muy desfavorable a Estados Unidos. Japón era un país muy cerrado. Todo eso terminó en una guerra comercial que derivó en 1985 con los acuerdos y la devaluación del yen y las restricciones voluntarias a las exportaciones de Japón. O sea, esto no es la primera vez que pasa. Los aranceles han sido usados en la historia económica y es un poco, yo siempre lo asocio con movimiento de placas tectónicas, ¿no? Es un reacomodamiento de los países que tienen un determinado status quo en la economía y un país surge y eso genera un movimiento tectónico. Ahora bien, en un paper publicado en el Journal International Security en el año 93, que se llama Wealth, Power and Instability, Richard Betts dice, ¿deberíamos querer que China se enriquezca o no? La respuesta debería ser no, ya que una China rica anularía cualquier equilibrio de poder. Bueno, esto en el año 93 lo escribió. Claramente, China no solamente creció un poquito, sino que creció bastante, con la diferencia que China no es Japón, no tiene 100 millones de habitantes, tiene 1.200 millones de habitantes. O sea, el impacto de su crecimiento, por supuesto, ha sido mucho mayor, ha sacado 800 millones de personas de la pobreza en los últimos 40, 50 años, y ha tenido la tasa de desarrollo económico más rápida y más acelerada de la historia de la humanidad. Por supuesto que esto crea movimientos tectónicos y vaya si los ha creado. Para dar un ejemplo de una de las múltiples industrias en las cuales China ha incrementado muchísimo su poderío en los últimos años, y creo que es interesante porque permite justamente entender en el marco histórico de lo que es un crecimiento económico y una disputa de poder económico con el país líder. China el año pasado produjo 28 millones de autos, 28 millones. El segundo productor de autos es Estados Unidos con 10 millones, el tercero es Japón con 8 y el cuarto es Alemania con 4 millones. Una sola empresa china, BYD, fabricó el año pasado 4 millones de autos, la misma cantidad que Alemania en un año. De esos autos, la mitad eléctricos y la otra mitad híbridos. Y nuevamente, teniendo en cuenta estos datos y sin meterme mucho más en el tema de la guerra comercial, porque me parece que no es lo relevante es justamente ponerlo en una trayectoria histórica, nuevamente de movimientos de placas tectónicas. Esto ha sido un gran movimiento y continuará haciéndolo. Pero hablando justamente de la fabricación de autos, me gustaría unir este tema de autos eléctricos con el tema de las tierras raras que mencionaste brevemente y los materiales críticos que son indispensables para el desarrollo de altas tecnologías y que se ha convertido en la última disputa entre Estados Unidos y China, ya lo vimos la semana pasada. Actualmente China tiene el 70% de la explotación y el 90% de la producción a nivel mundial de estos elementos, con 17 elementos de la tabla periódica que se los llaman tierras raras, que en realidad no son tan raras. Es más difícil extraerlos, pero no son raros en realidad. Y esto tampoco es un tema nuevo. Esto es un tema que data de hace muchísimos años. Y haciendo un poquito de investigación y de memoria, recordé que yo, para los que no saben, yo viví en Hong Kong entre los años 2002 y 2005 y trabajaba en un centro dentro de la Universidad de Hong Kong y hacíamos estudios de casos que se usaban para dar clases en la Universidad de Hong Kong y uno de nuestros principales clientes era Harvard Business School. O sea que muchos de los trabajos que hacíamos eran de interés del público americano. Y en el año 2011, yo ya no vivía en Hong Kong, pero seguía trabajando remoto, hicimos un estudio de caso que se llamaba China Plays Heavy Metal, Rare Earth Elements and the US Defense Industry, año 2011. Y el estudio de caso lo empecé citando justamente a John Saunders, que era el Special Advisor en temas de defensa nacional del gobierno de Estados Unidos, hizo su exposición ante el Comité de Defensa en el año 2010, y él parafraseó a Deng Xiaoping diciendo que en una visita a Mongolia Interior en el año 87, en realidad se confundió, la visita había sido en el año 82, Deng Xiaoping dijo que Medio Oriente tiene petróleo
y China tiene tierras raras. O sea que esto es un tema de muy larga data. En los años 80, Estados Unidos era el principal productor de tierras raras, pero a mediados de los 90 cerró gran parte de las minas porque la verdad que la explotación es bastante contaminante y además China empezó a producir tierras raras, por supuesto en esos momentos con estándares ambientales y costos sumamente bajos, con lo cual sacó del mercado todos los competidores, convirtiéndose en el único productor de estos elementos. Ya para el 2010, China tenía el 97% de la oferta del mercado de las tierras raras. Y ya se hablaba en esa época, de hecho este paper que les comentaba que yo hice en el 2010, se hablaba de la industria de defensa de Estados Unidos, porque en esa época todavía ni siquiera se sabía todas las aplicaciones actuales que tienen las tierras raras, que son muchísimas más. Y terminábamos el estudio de caso citando a un experto en materiales en tierras raras que decía: se avecina una verdadera crisis. En Estados Unidos, Gran Bretaña y otros lugares aún no nos hemos dado cuenta del hecho de que existe una necesidad urgente de asegurar el suministro de tierras raras de fuentes fuera de China. Y aún hoy, Estados Unidos es muy dependiente de estos materiales que vienen de China. Y hablando de tierras raras, y así, y me voy, como dije al principio, me voy yendo de geografía y mostrando distintas cosas sin gran análisis de cada una en particular, pero mostrando distintas como red flags, nos lleva al interés de Trump en Ucrania, que además de económicamente, por supuesto, la reconstrucción va a ser un tema que se lo puede calificar como conflicto de gran interés en los próximos años, si Dios quiere, cuando termine en algún momento esta invasión. Pero sacando eso, hablemos de que justamente en Ucrania 21 de las 30 sustancias que la Unión Europea define como materias primas críticas se encuentran en territorio ucraniano, muchos de ellos hoy día bajo ocupación rusa. Y ni hablar también de Groenlandia, que es el lugar que tiene las octavas reservas más grandes de tierras raras. O sea que las tierras raras son de gran importancia. El acuerdo que ha firmado Estados Unidos con Ucrania otorga derechos preferenciales para la extracción de tierras raras y de otros minerales y de otros recursos naturales como petróleo, gas natural, oro, cobre. Y de Ucrania nos vamos a Rusia, y me gustaría mencionar el caso de la provisión de gas a la Unión Europea, el cual en el año 21 era el 40% de provisión de gas ruso, y actualmente es el 11%. Actualmente Noruega es el gran proveedor de gas a la Unión Europea con 33% y gas licuado de Estados Unidos un 45%. Se espera que Estados Unidos sea un mayor proveedor de gas a la Unión Europea y se estima que para el año 26-29 sea un 70%. Vale aclarar que el porcentaje de gas licuado exportado de Estados Unidos a la Unión Europea hoy duplica el que se exportaba antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora bien, la Unión Europea acaba de acordar el reglamento ahora en estos días para eliminar gradualmente las importaciones de gas natural ruso. El reglamento propone una prohibición gradual de las importaciones y una prohibición total que se aplicará a partir del 1 de enero del año 28. Y aquí hay un par de cuestiones que son de interés. Por un lado, el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para seguir comprando, proveyendo de gas. Y preocupa a la Unión Europea de pasar de una dependencia con respecto a Rusia, pasar a otra dependencia, si bien es una dependencia más confiable, en teoría, porque con Trump no se sabe mucho, pero de pasar de una dependencia a otra dependencia. Y por otro lado, la sostenibilidad del acuerdo, porque de la Unión Europea los países que más consumen gas son algunos de esos países, no todos, son Francia, España, Italia, Países Bajos y Bélgica. Y el objetivo de seguir comprando gas a Estados Unidos no se condice con la necesidad que tienen el resto de los países de la Unión Europea de seguir comprando gas. Y además hay otro motivo, y es el tema ambiental.
porque la Unión Europea, la compra de más gas, o sea, no es un mercado en expansión, sino que es un mercado en contracción, la demanda de gas en la Unión Europea. Choca con los compromisos climáticos que ya tomó la Unión Europea, que es la disminución del 7% de la demanda de gas para el 2030. Y, perdón, me saqué los anteojos de coqueta que soy y hay cosas que las cifras me cuestan leerlas, perdón. Y la Unión Europea apunta que las energías renovables generen el 66% de electricidad para el año 2030. Entonces, claramente, como decía, no es un mercado en expansión y eso también genera algunas dudas. Y hablando de estándares ambientales de la Unión Europea, y nuevamente cambio a otro tema, me gustaría hablar de la legislación ambiental europea y en particular del mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que, como saben, es un arancel sobre las emisiones de carbono que están incorporadas a las importaciones que hace la Unión Europea. El criterio es evitar la fuga de carbono que se da por producciones que se dan en otras jurisdicciones que no tengan reglas tan estrictas respecto al uso del carbono, y hacer una cláusula espejo con respecto a la normativa que rige dentro de la Unión Europea. Esto está en una fase de transición y se activará por completo en el año 2026, y esto también es algo para tener en cuenta. Primero se aplicará en las importaciones de bienes con altas emisiones, como hierro, acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno, pero hay que estar atentos porque las empresas que no innoven en este tema van a sufrir mayores costos. ¿Me estoy quedando sin poco tiempo o voy bien? Bien, perfecto. Porque entonces ahora, después de ese muy breve e incompleto panorama, pero como dije al principio, yo elegía las red flags, los conflictos, me gustaría sí pasar a cuáles son las preocupaciones que tenemos que ver desde la Argentina y cuál es el rol de nuestro país y la región de cara a estos conflictos. Y voy a mencionar dos grandes temas. Uno es la necesidad de balances y tener una estrategia clara. La fragmentación del comercio, esta mayor incertidumbre que se da en los mercados, la intensificación de la rivalidad entre los distintos bloques, la reconfiguración de las cadenas de valor, esto del friendshoring y todos los shoring que mencionaba antes, nos deja muchas preguntas y muchos dilemas, ¿no? Muchas preguntas para responder. En primer lugar, creo que la lógica amigo-enemigo es una lógica que no conduce a ningún puerto seguro ni bueno. Sobre todo, países como el nuestro, que tenemos la obligación de navegar justamente en un balance entre unos y otros y diversificar nuestras relaciones, ¿no? Y guiarnos con el interés nacional. Las enseñanzas de tener una dependencia, como en el caso de la Unión Europea, una dependencia energética con respecto a un país, han sido bastante claras, y como diría mi abuela, poner todos los huevos en una misma canasta no es una buena idea. Entonces la diversificación, creo que hoy día en un ambiente tan complejo y tan cambiante, es imprescindible. Y el balance entre las dos grandes potencias, como mencionaba al principio, si uno lo mira como en un contexto histórico, como un ajuste de placas tectónicas, a la larga ellos se van a arreglar. Entonces es qué hace el resto de todos nosotros mientras los gigantes se están peleando y están decidiendo qué lugar ocupa cada uno. ¿Y qué hacemos cada uno? Por ejemplo, me pareció interesante mirar el caso de Brasil. Cuando uno mira el caso de Brasil, las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 20% en septiembre de este año, después de la entrada en vigencia de los aranceles. Pero ha habido un incremento a mercados no tradicionales para Brasil. Según cifras oficiales de Brasil, las exportaciones a Singapur y a la India crecieron un 133 y un 124% respectivamente. También aumentaron los envíos a países como Bangladesh, un 80%, Filipinas, un 70%, y a China, que ya es socio principal para Brasil, otro 15%.
Según el gobierno de Brasil, el mes de septiembre cerró un récord de exportaciones con un crecimiento de un 7% interanual. Por otro lado, y a pesar de los aranceles y de esta baja que dije un 20% de exportaciones a Estados Unidos, sabemos que Lula y Trump se han encontrado en Naciones Unidas, se han comenzado un diálogo y hace unos días se han reunido Marco Rubio y Mauro Vieira para tratar de juntar a los presidentes en noviembre, y el comunicado conjunto de esa reunión habla de conversaciones muy positivas sobre el comercio y de asuntos bilaterales en marcha. Y se espera esta reunión para principios de noviembre. Por otro lado, y muy brevemente, antes de pasar al segundo punto que les comentaba, miremos a la zona de Asia, ASEAN. ASEAN, en primer lugar, como reacción a las tarifas de Trump, emitió un comunicado conjunto bastante inusual para la región de ASEAN y bastante duro con respecto a estas tarifas. La idea era tener una posición común. Sin embargo, algunos de los países, como diríamos, se cortaron solos y empezaron a negociar con Trump por su cuenta, como Vietnam, Indonesia y Filipinas, con lo cual ASEAN resultó más desintegrada en ese sentido de lo que parecía en un primer momento. Sin embargo, ahora el 26 de octubre Trump va a participar personalmente de la cumbre de ASEAN, donde además se firma la paz entre Tailandia y Camboya, así que se espera que retomen algunas negociaciones. Y lo interesante es cómo ven esta disputa entre China y Estados Unidos en el Asia-Pacífico. Yo estuve mirando algunas publicaciones, miré el East Asia Forum, The Diplomat, la Ocean Times y el Asia Times, entre otros, y todos hablan de que si bien China es el socio principal de la región, no lo es para las exportaciones, y los países de ASEAN son mayoritariamente exportadores. Para eso Estados Unidos es un mercado importante. Sin embargo, el Liberation Day, todos los aranceles que se han puesto en los últimos meses, le ha hecho repensar a la región, que considera a Estados Unidos como su bastión de seguridad y su contrapeso a China. Y esto los ha acercado un poquito más a China. Hay encuestas que muestran que si hoy día países tuviesen que elegir entre uno y otro, hay más afinidad hacia China de lo que había hace unos años, lo cual no quiere decir, por supuesto, que estén todos voltados a China, pero esto ha desestabilizado un poco la percepción de Estados Unidos como garante de seguridad y de estabilidad en una región que tiene a China como vecino muy próximo. Y para finalizar, hablé de dos temas, uno el tema de diversificar y buscar el balance, y el otro que tiene que ver con el debilitamiento del multilateralismo. Y aquí los países medios y pequeños, que no tienen el mismo músculo que los países grandes para lograr que su voz sea oída en muchos foros, como decía anteriormente, para esos países lo más complicado es el debilitamiento del multilateralismo. Y es imprescindible buscar alianzas con países que sean like-minded. El problema es que a veces es muy difícil encontrar los like-minded, o a veces son like-minded para un tema y para otro tema no lo son. Eso va a requerir un esfuerzo mucho más concienzudo de nuestra parte, de buscar con quienes poder hablar de temas estratégicos. Y aquí en temas estratégicos yo siempre hablo de, lo mencioné antes, la seguridad alimentaria, la seguridad energética y los minerales críticos. Creo que son los tres grandes temas estratégicos en los cuales tenemos que concentrarnos. Para eso, creo que todos los foros en los cuales la Argentina pertenece son una buena oportunidad para poder buscar países like-minded y viendo más cerca nuestra región, por supuesto, todos los foros regionales, que muchas veces no los usamos porque están muy politizados, pero tenemos que rise above esa politización y tratar de usarlos y buscar puntos de contacto. Y mucho más cerca aún con el Mercosur, y ni que hablar con nuestro vecino Brasil, que como les decía recién, parece que su estrategia de diversificación no le está dando mal resultado. Así que creo que ahí nos debemos
una revisión estratégica, un pensamiento estratégico mucho más profundo y de empezar por casa, con nuestros vecinos, con el Mercosur y con la región y en los distintos foros. Creo que con eso por ahora terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Lo mío va a ser, después de hablar por el marco que tiene que ver, en realidad, ya creo que abordaste la cuarta sesión de la competencia estratégica que tiene fin en camino. Pero, Consenso de servicio. en realidad, bueno, no sé sacar, se grabó aquello. Bueno, en primer lugar, lo que creo que la intención, y viendo la distinguida audiencia que tenemos acá, de colegas senior, más juniors, y con los cuales hemos trabajado bien y juntos en encarnaciones anteriores, creo que deberíamos tratar de tener una intervención un poco más corta y ir a un sistema de diálogo y preguntas y respuestas, ¿no? Creo que eso va a ser lo más interesante. Como antecedente, digamos, bueno, yo vengo a la representación del Comité de Políticas y Recursos Armados que tenemos con los estrategas y ver cómo podemos contribuir desde nuestro comité en actividades cruzadas de lo que se haga con el Comité de Crisis de Claudio. Un dato, nos reunimos el año pasado cuando yo era director de Dicen con Claudio, porque la idea que vengo cuenta del comité consultivo que tenemos acá de ver las crisis, y veo que acá han retomado los años 80, lo cual está muy bueno, verlo en función de casos específicos, no basarnos en el enfoque puramente académico, digamos. Y eso es, y ver los casos en función de lo que a la Argentina puede interesarle, ya sea para hacer algo o para no hacer nada, pero sí por lo menos para estar informado con los distintos actores que participan en esa solución de esas crisis. Bueno, en el ICE, finalmente, lo que vamos viendo, haciendo que las áreas geográficas y las económicas presenten un caso juntos, y eso era lo que se discutía con los becarios, presentando un caso conjunto de las dos áreas, que yo creo que la mayoría deben estar juntas y separadas, pero eso es otro tema. Porque si no, no se puede entender la agenda de hoy, ¿no? Entonces, vayamos un poco más a la metodología, digamos, ¿no? Me parece que las propuestas, primero, bienvenido a retomar el tema del análisis de las crisis de emoción del sistema argentino y cuál puede ser la contribución del CARI a quienes se supone que tienen que tomar decisiones en materia de política interior en cómo hacer frente a esas crisis, ¿no? En función del interés nacional. Una gran contribución, yo creo que por ahí el CARI está a lo mejor en mejores condiciones que mucha gente de la Argentina misma. Y entonces, si vamos a los 6 temas, yo creo que el enfoque de Lutfi es correcto, porque sin decirlo, lo que estás tomando acá es temas en donde la geopolítica y la geoeconomía se cruzan. Entonces, la Argentina hoy tiene que ver cómo se haría a nivel multilateral, bilateral, regional, subregional, lo que sea, en función de los intereses que tiene que, en función de sus propios objetivos de desarrollo, que tiene que enfrentar en función de la competencia estratégica que existe entre las dos potencias globales y otras potencias secundarias que también tienen intereses específicos. Acá en este caso entra, yo defino a Brasil como potencia secundaria, ¿no? En fin, en relación a la cuarta sesión, digamos, a la cuarta, que es la competencia estratégica. Entonces, el paño general, de alguna manera, tiene que ver con esto, con la competencia estratégica entre las dos potencias globales, donde puede haber muchas idas y vueltas, pero el eje está en la competencia tecnológica para sobre todo las áreas que tienen que ver con los desarrollos tecnológicos que incluyen las distintas dimensiones de los desarrollos tecnológicos, que es lo que tiene que ver, es lo que va a tener que ver con los aspectos militares, desarrollo económico, social, en fin, todas las cuestiones que son, no es solamente inteligencia artificial, es también todos los componentes que hacen a la competencia en serio, mucho más, y que va a dar lugar también a
evitar enfrentamientos militares o que esos enfrentamientos militares puedan tener lugar como resultado de la utilización de la inteligencia artificial, pero no solamente la informática cuántica, sino es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías y de escenarios que pueden ayudar. Entonces, el control de esos desarrollos tecnológicos creo que es el eje de la competencia estratégica de ambos países, que tienen aspiraciones globales, obviamente. Entonces, eso como parte del país nacional. Entonces, la Argentina, ¿cómo se ubica en eso? Entonces, en los temas de migraciones, tiene que ver con el tema espacio territorial, tiene que ver también con temas sociales, temas que tienen que ver con, si uno quiere mirarlo, también impulsar políticas migratorias o no, o que esas pasen o no, tiene que ver también con otras cuestiones de política interna que tienen que discutirse a nivel del Congreso de la Nación, así que eso está muy bien. Recursos naturales es obvio que también está, bueno, es que política, competencia, estrategia entre China y USA tiene que ver con este primer panel general y va a llevar a una discusión más específica después, cuando corresponda, cuando se haga. El punto Atlántico Sur y Antártida. Acá como comité nosotros tenemos un interés específico, lo hemos desarrollado en algunos temas. Yo creo que, no sé si hacerlo en forma conjunta o en forma separada, pero yo creo que la Argentina tiene 3 ejes potenciales de conflicto o de negociación para evitar los conflictos. Uno es el noreste, frontera con Bolivia, noreste, frontera con Paraguay, Brasil, hidrovía, que llega para todo el tráfico de lo que sea, y el otro es el Atlántico Sur. Atlántico Sur no es solamente Atlántico Sur y plataforma continental y Antártida, es también el continente, es también la Patagonia, el Chubut para abajo, y Tierra del Fuego. Entonces, creo que lo que si vamos a analizar el tema de cómo la Argentina se ubica en función de estas potencias globales y potencias secundarias que tienen intereses estratégicos en la región, evitar que se crucen los temas de geopolítica y geoeconomía en contra de nuestros propios intereses, me parece que hay que analizar las 3 áreas, los 3 puntos donde es necesario tener una política. Bueno, economía global, obviamente, también como exposicionó, ya como se posiciona, ya Carola lo definió en función también de los temas. Ahora, en los temas de economía global, yo creo que tenemos con todas las intervenciones, sobre todo uno lo ve en las discusiones en los distintos ámbitos específicos, sobre todo a nivel de gobierno. Todos dicen, no, bueno, hay que aumentar las exportaciones para con eso solucionamos el tema de las reservas de central. Digamos, aumentar las exportaciones no es una discusión en abstracto solamente en función de los mercados que aparecen. Muchos de ustedes están acá, que han trabajado en temas comerciales específicamente en el exterior, y sabemos que la mayor principal de las limitaciones principales que tenemos para nuestras exportaciones muchas veces no vienen del acceso a los mercados donde nosotros estamos y hacemos los estudios, los perfiles, todo lo que sea, las asociaciones empresarias, sino están en nuestros propios limitaciones internas. Es imposible aumentar las exportaciones argentinas si uno no baja el costo argentino. Si uno hay para bajar el costo argentino, o sea, acá es donde yo, entonces, mi punto es, la política exterior empieza por casa. Richard Haas, ya que queremos poner marca académica. Entonces, si nosotros lo que queremos es realmente tener capacidad exportadora, hay que solucionar problemas de competitividad. Hay cuatro F, digamos, en mi opinión. Falta de competitividad, que se traduce después en productividades sectoriales, según los distintos análisis. Falta de transparencia jurídica, para lo cual la importancia del acceso a la OCDE es clave, lo mismo que también el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. La otra es falta de desarrollo institucional, porque si vos no tenés instituciones que te permitan implementar estas políticas productivas y también de los marcos institucionales que dan seguridad jurídica, no vas a poder, y para eso necesitas una burocracia meritocrática permanente.
Entonces, es donde yo creo que el CEN forma parte de eso. Y la cuarta eje es la parte de infraestructura. Si vos no tenés infraestructura y logística, no vas a poder, hoy sale más caro llevar un camión de provincia de Buenos Aires a Salta de alimentos que un contenedor a China. Eso es logística y infraestructura. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Nosotros lo que tenemos que ver desde el punto de vista en comité de crisis, cómo entramos en la economía global, pero abordando las limitaciones desde el punto de vista de la capacidad argentina de producir esos bienes. Obviamente tiene que ver también con las otras cosas que siempre se repiten, que son la legislación laboral, la legislación y cosas que también relevantes, ¿no? La legislación laboral, la legislación impositiva. Y recién a partir de resolver el tema laboral impositivo, empezar en lo profesional. Porque si uno no incorpora la población económicamente activa que está en el mercado informal, va a ser imposible resolver el problema profesional. Entonces, esos son los pasos. Entonces, ¿qué quiere decir? La política exterior empieza por casa, parte del análisis del comité de crisis, si queremos participar en la economía global. Bueno, y con esto abro para que podamos tener un diálogo, porque lo mío fue demasiadas cosas al mismo tiempo, pero la intención de ser tan disruptivo es de que en el CADE también se produzca y después se reflejen eso en el comité de crisis, discusiones que podamos generar aportes. Bueno, muchas gracias. Yo tenía nada preparado, estoy anotando un momento. Bueno, ahora venimos a un espacio de preguntas y respuestas y comentarios. Les pedimos que si tienen alguna pregunta, levanten la mano, que se presenten, digan su pregunta y a quién está dirigida. Muchas gracias. Muchas gracias por la lectura que me han dado. Mi nombre es Liliana Rodríguez, soy magíster en Relaciones Internacionales. Y me preocupa el último tema que usted tocó en relación al Atlántico Sur. Dijo que había que entrecruzar políticas económicas y geopolíticas. Y entonces mi pregunta es, si usted sabe o tiene idea, ¿cuál es la actual política del gobierno en esos temas? Específicamente, si es más desde el punto de vista económico, por la industria pesquera que hay en esa zona, o está preocupado por la parte de defensa en lo que estamos hablando del Atlántico, sobre todo después de los accidentes ocurridos 2 años atrás. ¿Cuáles son los accidentes? Era San Juan. ¿Quieres tomar 2 o 3 y...? Bueno, Sí, perdón, si no... Perfecto. Sí, por favor, caballero. Guillermo Strauss. La pregunta sería, ¿por qué los Estados Unidos se volvieron proteccionistas si es sabido que el libre comercio apunta al crecimiento económico más que el proteccionismo? El ejemplo que tenemos en la década del 30, donde hubo estancamientos. Dirigida a Carola, ¿no? La pregunta está dirigida a Carola. Sí, yo creo que es la mejor persona para que no me concentra más y escuchaba yo. ¿Alguien más? ¿Una otra pregunta, comentario? Bueno, Tiene que ser 3. Lo iba a esperar, pero dale. gracias. Sí, un poco en línea con lo que decía el señor recién. Me genera hasta un dolor físico tener que objetar algunas cosas que dijo Carola, pero la respeto demasiado, pero no. Es el comité de crisis, Claro. Y una cosa, primero quiero corregir una que cuando di las gracias no les agradecí a nuestros expositores. Les pido perdón por la grosería y les agradezco mucho que estén aquí hoy con nosotros. En relación con esta cuestión del libre comercio y del proteccionismo y su sentido y de acumular dólares y demás, unpopular análisis. A veces olvidamos, me parece, en general, que claro, los gobiernos tienen que posicionarse en relación con otros gobiernos. Pero a veces olvidamos que el sentido del gobierno y del Estado que el gobierno gobierna, y que lo gobierna porque los contribuyentes le pagan el sueldo con sus impuestos, es, en la medida de las posibilidades, gobernar de manera tal que la población viva mejor. Cuando el proteccionismo, no, el proteccionismo porque va a desarrollar nuestra economía. ¿Cuál es el efecto directo del proteccionismo? Aumentar el precio de los costos. Claro, beneficia mucho a los protegidos. Que eso sea bueno para el país
en general, es bastante discutible. Recordemos que esto en última instancia no es otra cosa que la enunciación que hizo Jean-Baptiste Colbert allá por el año 1680. Y recordemos quién era Jean-Baptiste Colbert, era lo que hoy llamaríamos el ministro de Economía de Luis XIV, que era un déspota que quería conquistar Europa. Es decir, el mercantilismo era básicamente la teoría que buscaba llenar de fondos al Estado para que el Estado pudiera tener un ejército grande para ganarle a otros estados. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando decimos aumentemos nuestras exportaciones, bueno, pero ¿para qué queremos exportaciones? Bueno, las exportaciones queremos para que entren dólares. ¿Para qué? Para poder importar. ¿Cuál es el sentido de la exportación? Tener divisas para poder ir a comprar cosas de otros países que queremos. Es decir, el acento me parece que tendría que ser al revés. Porque las divisas no se comen. Las divisas solo son medios para adquirir cosas. Entonces, tenemos toda una idea, nosotros, la Argentina está muy instalada, tenemos que exportar para que vengan muchos dólares. Bueno, pero ¿para qué? Para que podamos comprar cosas del exterior para que la gente viva mejor. Digo, nos están invadiendo los productos de China. ¿Qué quiere decir que nos están invadiendo? Bueno, lo que quiere decir es que los consumidores argentinos los están comprando. Entonces, cuando yo pongo tarifas para encarecerlos, esas tarifas sobre todo van contra los consumidores argentinos, para hacerles fijar la compra. Entonces, no estoy planteando, o sea, yo entiendo que hay muchas consideraciones como para decir, abramos el comercio y olvidémonos de todo lo demás. Pero a veces me parece que hay que retomar esa idea de que el sentido del orden económico es satisfacer las necesidades de sus miembros, no enriquecer el erario público. El enriquecimiento del erario público está subordinado al beneficio de los habitantes que sostienen ese erario público. Decía Barbie que en general cuando los erarios públicos se enriquecen es a costa del empobrecimiento de los habitantes que tienen que sufragar ese erario público. Es decir, lo importante son los habitantes, el erario público es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Porque si no es como decir, bueno, ¿cómo hacemos un cañón? Bueno, mire, es fácil, agarre un agujero que rodee lo de metal. Pero es al revés, ¿no? Entonces, quería llamar la atención en esto, que no necesariamente esas políticas que se piensan en el sentido de relaciones estratégicas con los otros estados, terminan favoreciendo a los habitantes que tienen que pagar esas tarifas que aumentan el consumo de los bienes que se importan, ¿no? Y en último extremo, toda política estatal debe servir para eso, debe servir para que los habitantes de un país determinado vivan mejor. Todo lo demás es contingente para eso. Bueno, disculpen, me extendí un poco. Buena síntesis de lo que es Tierra del Fuego, era de hacer. Claro. Si no hay otra pregunta, entonces procedemos al espacio de respuestas. Empiezo yo con Atlántico Sur, entonces. Bueno, la pregunta... Atlántico Sur y Antártida y continente y Patagonia es un tema donde por recursos naturales, por falta de población, por los intereses políticos en pugna, intereses económicos en pugna, se cruzan una serie de temas. Ahora, la pregunta suya es, ¿cuál es la política argentina? No creo que haya. Esa es mi posición. No hay una visión de desarrollo integral. No hay, bueno, ya está. No hay una visión, lamentablemente, no hay una visión de desarrollo integral que, en mi opinión, debería empezar desde Chubut, que es donde está la pesca del langostino, hasta Tierra del Fuego, pero el fuego con un perfil productivo debería tener un perfil productivo totalmente distinto y como realmente punto de entrada a Ushuaia, de Ushuaia a la Antártida, haciendo de base de logística, no solamente desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista de darle apoyo a todo lo que es el desarrollo de la industria real que debería tener, no basada en subsidios, en Tierra del Fuego, que es forestal, todo tipo de industrias no subsidiadas, turismo, en fin, hay toda una serie de cosas. En realidad es que Tierra del Fuego sí es el referente de entrada para el Atlántico Sur y para la Antártida en función de toda una integración a la completa. Pero para eso necesitas una visión de desarrollo integral que incluya desde los Andes hasta el límite de la plataforma continental. Tiene que ver aspectos legislativos, económicos, financieros, participación de organismos multilaterales, capital privado, para armar infraestructura, logística y con una visión que es lo que te va a llevar en el larguísimo plazo a solucionar el conflicto de límites que tenemos, o de límites o la disputa que tenemos de soberanía
sobre el tema concreto, sino hablar de soberanía en abstracto no sirve. Porque tenés que ir haciendo, generando hechos que te permitan ir resolviendo el tema. Creo que es así. Ahora, si vos me decís, ¿el gobierno argentino tiene una visión sobre esto? No sé, yo por lo menos no lo sé. Gracias. Bueno, voy a contestarle las dos preguntas casi juntas. Primero, no veo la contradicción con lo que yo dije. Como yo me expresé mal antes, yo en ningún momento defendí el proteccionismo. Puede ser que sea mi deterioro cognitivo, pero entendí que decías que los países que se desarrollan a partir de hacer. Di algunos ejemplos, no necesariamente por un tema de tiempo, no me explayé más, pero no lo voy a hacer. No, en primer lugar, no defiendo el proteccionismo, no me parece que sea algo que sea bueno, porque como los ambos dijeron, no hace bien a los consumidores internos. Pero cuando uno mira la historia, y esto no es defender, es simplemente una observación histórica, hay países que pudieron desarrollarse exitosamente gracias al proteccionismo. Eran momentos históricos y Estados Unidos lo hizo, Alemania lo hizo, Japón ni hablar. Vamos al caso de Japón. El caso de Japón. Japón, después de la restauración Meiji, después de la Segunda Guerra Mundial, el Ministerio de Industria y Comercio Exterior de Japón determina que hay ciertas industrias japonesas que vale la pena alentar y promover. Lo hace con aranceles, subsidios específicos, etcétera, etcétera. Japón se transforma en una potencia productora de automóviles, de artefactos eléctricos, que dentro de Japón estaban muy bien, ellos no estaban mal. El tema, y ahí hay un tema, por ejemplo, cuando uno lo compara, ¿por qué en Argentina no dio resultado? Uno piensa, naturalmente tiende a comparar con Argentina en los años 40. Bueno, modelo de sustitución de importaciones. Y ahí hay algo que es muy interesante. Cuando uno piensa en los modelos exitosos con protección comercial, han sido, bueno, la teoría de la industria infante. La teoría de la industria infante no tiene nada de malo en la Argentina, terminó siendo mala palabra porque no se hizo bien, que es otra cosa. Pero la teoría de la industria infante, como su nombre lo dice, es un infante. En algún momento el infante crece. La idea es protegerlo mientras crece y se vuelve competitivo. Si uno puede pasar varias cosas. Uno puede elegir mal la industria que está protegiendo, y entonces esa industria nunca crece. Y hay una la deja que se funda o la protege por siempre, que en ese caso es un infante perdón, que se transforma en un Peter Pan, no creció nunca. No es la idea de la industria infante. Yo siempre en la facultad a mis alumnos les decía, es como cuando uno tiene hijos, ¿no? Entonces uno al hijo le tiene que enseñar a cruzar la calle. Entonces le das la mano y le decís, bueno, se mira para acá, no mira a nadie, crucemos. Si yo al nene de 5 años le digo, bueno, ya está, listo, a cruzar la calle, y lo va a pisar un auto probablemente. Si yo al nene tiene 30 años y lo sigo agarrando de la mano y le estoy diciendo, miremos para acá, miremos para allá, y tampoco le estoy haciendo un favor a esto. Entonces, me parece que hay muchos grises en la historia del desarrollo económico, y hay países que fueron los primeros en desarrollarse, que lo hicieron con ciertos recursos y de ciertas maneras, y ciertos privilegios, incluso hasta depredando el medio ambiente, que los países que vienen después no lo pueden hacer, ni se debe hacer nunca, pero algunos lo hicieron, entonces ya no se puede hacer nada al respecto, y otros países que están más condicionados. Cuando uno mira, por ejemplo, el desarrollo económico de China, y no me quiero extender porque podría hablar un par de horas, y creo que no vamos de tema, también hay una protección a ciertos sectores que se consideraron en su momento que eran estratégicos. Que China hoy esté produciendo 28 millones de autos anualmente, casi el triple de Estados Unidos, cuando hace 40 años literalmente se morían de hambre, y tiene que ver con la protección. Y en ese sentido no condice con la teoría económica tradicional, que justamente dice uno protege y se aumentan los precios para el consumidor interno. Pero en algunos casos ayuda para el desarrollo económico si es solamente transitorio y bajo ciertos supuestos y condiciones, pero no para todos. En el caso de Estados Unidos yo no creo que sirva.
y lo vamos a ver probablemente, va a ser una repetición de lo que pasó en los años 30. Y además, con un par de aranceles, no se va a contener a un país como China. Me parece que el reacomodamiento ahí tiene que ser un reacomodamiento de otro tipo, no arancelarios. En algún momento van a tener que sentarse y hablar qué es lo que quieren hacer cada uno con su producción y demás. No sé si... ¿Puedo agregar algo a la pregunta? ¿Por qué Estados Unidos tiene una política proteccionista? Esa es tu pregunta. Esto tiene que ver, de alguna manera, analizar esa supuesta política proteccionista en un contexto mucho más general y posiblemente va a ser tema en el sexto comité, para ver en función de cómo la Argentina se adapta, en todo caso, cuáles son las cuestiones que hay para adaptarse a ese contexto de la economía global. Ahora, si uno analiza qué es lo que está haciendo Estados Unidos con su política arancelaria, yo no diría que es una política proteccionista en abstracto. Tiene un sentido. Las tarifas no son solamente un arma táctica para doblegar al otro, sino ellos tienen, que debe funcionar o no es otra cosa, eso es lo que decía Carola, pero ellos tienen que reducir el déficit fiscal. Creen que pueden reducir el déficit fiscal aumentando las tarifas. En tercer lugar, los números no le van a dar, pero no importa, es el objetivo. El tercero es recrear mano de obra, revertir la Clinton Economics de los años 90, donde era llevar las máquinas a todo el mundo, no solamente con el NAFTA, sino con China. Digamos, hoy no tendrías tantas empresas manufactureras y sucias norteamericanas y también europeas, si no fuera por la Clinton Economics de los años 90. Entonces, intentan revertir eso volviendo a generar mano de obra y unos pocos blue collar otra vez. Entonces, ese es el tercer objetivo. El cuarto objetivo es mantener el dólar como fuente de liquidez internacional. Hoy es el 80% de las transacciones internacionales, que sean comerciales o financieras, son en dólares. El yen, la libra y el euro tienen una participación, pero el yuan no es moneda de liquidez internacional. Puede usarse dentro de los swaps, pero no es moneda de liquidez internacional. Y la quinta es cómo vos movés los aparatos de defensa en función de garantizar el problema. ¿Qué quiere decir? Y esas políticas tarifarias también se van adecuando. Por ejemplo, si le pone un 50% de aranceles a India, se lo va a resolver Apple, que trasladó la producción de Apple de China a India. Eso es lo mismo que... Entonces, esas son las cuestiones que tienen que ver por qué no es una competencia entre ambas potencias globales totalmente a destruirse uno al otro como fue la detente en la época de la Guerra Fría para evitar la guerra nuclear. Acá es qué es lo que le conviene a cada uno y por sectores. Entonces, no hay que ver la política, la pregunta tuya sobre política proteccionista de Estados Unidos como una cosa absoluta, sino verla en ese contexto. Y si nosotros no la vemos en ese contexto, no sabremos cómo nosotros adaptar nuestra propia economía, nuestras propias finanzas, en función de cómo participamos en ese contexto. Pero, bueno. Nos tenemos que ir 8 menos cuarto, porque cierran las puertas. Nos quedamos todos ahí. Hay tiempo para muchas preguntas. Vale. 3 preguntas más tenemos. Bien. Perdón, el caballero de aquí. Gracias. Bueno, excelentes exposiciones. Primero, permítame, señor embajador, cierta opinión diversa. Pero es sutil, porque coincido absolutamente con el concepto. Sí, no estoy muy de acuerdo con la definición del alcance de lo que significa el Atlántico Sur. El problema para Argentina no empieza cuando se trata del Atlántico Sur, mucho hacia el sur. Convengamos que el Atlántico Sur abarca todo el litoral costero marítimo de Brasil. En ese sentido, desde el punto de vista estratégico, Brasil controla el norte del Atlántico Sur. Argentina se posiciona en el sector sudoccidental del Atlántico Sur. Es muy importante el concepto porque el 80% de la producción de Argentina
que sale por la hidrovía, no al sur de Chubut, sale y es transportada a través del Atlántico Sur. Eso significa que es muy importante concebir el alcance del interés que Argentina, y ahí coincido, no tiene definido respecto al Atlántico Sur y al control del mismo. Esa observación, es decir, yo tomo el Atlántico Sur como afectando o condicionando a la Argentina toda, no a un sector de la Argentina. Por supuesto que las acciones que usted bien mencionaba, muchas de ellas tienen que ser desarrolladas desde Chubut hacia el sur, pero no por ello despreciar, por ejemplo, el desarrollo de un puerto de aguas profundas, y no necesariamente tienen que estar en el litoral. No lo sé, o sí, tal vez, no lo sabemos. No lo sabemos porque Argentina no lo ha definido. El segundo tema, más para Carola, pero este es un comentario, ¿no? Que recién se dio una charla, una discusión que tenía que ver con el tema del proteccionismo, la apertura. En definitiva, son acciones. Acciones enmarcadas en un contexto. Un mismo país puede tener acciones de proteccionismo y de repente, en función del contexto, pasar a abrir su economía, o viceversa. En definitiva, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando respondernos qué queremos. Porque si supiéramos muy bien lo que queremos, nos adaptaríamos al contexto. Por supuesto, persiguiendo el objetivo definido de lo que queremos. Es muy difícil saber qué hacemos y, lo que es peor, terminar copiando lo que hacen otros cuando no sabemos lo que queremos. Era ese comentario, nada más. Gracias. Sí. He escuchado hablar de economía y se nombraron Perdón, dice por favor, para que lo conozcan. como No mencioné mi nombre, discúlpenme, mi nombre es Miguel Ángel Troiti, perdón. se escuchó hablar un par de veces sobre la parte del Atlántico Sur y de la soberanía argentina en la Patagonia, en el área austral. Lo que no se eso es una opinión personal, creo que para hablar de economía tenemos que tener solucionada la parte política, geopolítica. Existe como una bomba que puede explotar en cualquier momento, por la cual perderíamos la Antártida Argentina. ¿Cómo puede ser eso? Cuando tuvimos el conflicto con el cardenal Camoré como mediador, la Argentina se comprometió y firmó un tratado por el cual dejaba de ser país bioceánico y Chile hacía lo mismo. Y también nos comprometimos que las islas que estuvieran al sur del canal de Beagle son chilenas. Hoy, con las fotos satelitales, se ve con toda claridad perfectamente que las islas no están al sur del canal de Beagle. ¿Dónde están? En un estuario, en una bahía, en un mar que es el Atlántico argentino. No están al sur. Y esas islas, para el que es propietario de ellas, se proyectan geográficamente a la Antártida y nos comen toda la Antártida, o el 90%. Hoy se habla, se dice, pero no se desarrolla ninguna acción ni idea.
Chile puede reclamarnos no solamente la soberanía de la Antártida, sino también lo que hemos firmado, que la Argentina va a dejó de pretender ser país bioceánico. Teníamos entrada al Pacífico y al Atlántico, y Chile se comprometió a lo mismo. Con ese compromiso podemos perder la Atlántida. Entonces, hablemos de economía, pero primero consolidemos que ese país, que esa zona es Argentina y que no va a haber discusión por Chile. Con todo respeto a Chile, al país actual, le dimos la posibilidad de nacimiento como país, y que deberíamos tener una relación de amistad y no de convergencias. Muchas gracias. Embajador Herrera Vegas, quería la palabra. Hacer un cortito por algo. Para mí el tema, para mí hay que incluir un conflicto que no es internacional en la lista de conflictos, que es un conflicto que tiene la Argentina en sí misma para conseguir su crecimiento y desarrollo. No. El país está dividido prácticamente, no digo por el medio, 3/3 en Kirchner, pero estamos viendo una elección donde vamos ahí a ver si conseguimos un tercio bloqueante o conseguimos mayoría suficiente para poner en marcha un proceso de desarrollo económico que se entienda. Mientras tanto, la Argentina es un país que hace 50 años está estancado. Y está estancado porque no consigue una política de crecimiento. Cosa que cuando yo estaba en Naciones Unidas, China era un país en desarrollo, tenía el 10% del PIB norteamericano. Tuvieron una guerra civil, Mao dijo que la teoría de la revolución permanente era la mejor, se peleó con Deng, lo echaron a Deng, y un día volvió Deng y dijo: señores, la teoría de la revolución permanente es una estupidez. Acá hay que enriquecerse es glorioso. Para eso sabemos qué es lo que se necesita hacer y lo hicieron. Y un país que era el 10% del PIB terminó. Digo que en la Argentina pongamos en la lista de los conflictos el tema del desarrollo, el plan de desarrollo económico. Chile, por ejemplo, hace un plan quinquenal ahora para seguir creciendo todo lo que pueda. Nosotros están 20 millones de argentinos, éramos en la época de Frondizi, ahora somos 47, el per cápita es flat. Bueno, disculpa, para muy corto, pero cuando dije la política que hoy empieza por casa, en el sexto panel, sí que para ver la economía global tenemos que solucionar las 4 Fs: productividad, desarrollo transparencia política, desarrollo institucional y infraestructura y logística. Eso es, no sé si un plan quinquenal, no es una buena modo de decirlo, pero sí tener una visión integral sobre lo que es el crecimiento económico y el desarrollo. Y eso está propuesto. Supongo que lo ha tomado. Y ahí como comité nos vamos a contribuir también en eso. Es más, hay un papel de decía ayer con un artículo sobre ese tema. En ese momento eran las 13, pero faltaba infraestructura. Pero está. Sí, no, sí. No, yo salgo del micrófono. Ahí está. No. Gracias. Mi nombre es Víctor Nació, le agradezco al CARI por la invitación. Quisiera reafirmar contundentemente lo que habló la persona antes del embajador, perdón que no lo puedo mencionar porque no conozco. Guillermo del CARI. La preocupación de las islas. Las islas no son nada. Chile cada 6 meses. La próxima. Chile cada 6 meses presenta vía Congreso chileno no solo la proyección de las islas, más allá del Atlántico. Y nosotros seguimos mirando a ver si vamos a exportar carne a Estados Unidos. No solo tenemos una inacción exasperante,
tenemos una indulgencia, pero casi delictiva, vida. Nosotros no tenemos respuesta porque los políticos están en otra cosa. ¿Cómo puede ser que un país que se jacta de firmar los 40 años de paz del cardenal Zamoré, porque nos salvó de la guerra y qué sé yo, y a los 6 meses que estuvo acá el embajador chileno, presentaron un mapa con proyección sobre el Atlántico Sur? Me parece que nos están tomando por tontos. Gracias. No somos tantos. Ahora quiero hacer un comentario. Sí, jóvenes, ¿no? Sí, respecto a usted, digamos, bueno, el tema de hidrovía y puerto de aguas profundas, conexión con puerto de aguas profundas, en realidad lo propuse cuando dijimos, además de Atlántico Sur, de los 3 ejes que Argentina debería mirar, noreste, noroeste y Atlántico Sur, como si de manera integral. Para mí el puerto de aguas profundas no hay que construirlo. Acá está García Maritano, lo puedo decir, para mí es Montevideo. Así que. Bueno, es la manera de hacer la integración real. Pero bueno, o prefiere el Canal Magdalena. No, prefiero que sea argentino. ¿Cuál es la diferencia? Si acá lo que importa es la integración y hacer el negocio. Y la manera más barata es sacar hidrovía sale por puerto de aguas profundas, que no hay que saltar. Y alguna conexión y desarrollar también infraestructura y logística para usar Bahía Blanca, Río Negro, también que va a salir del Atlántico Sur para otras cosas, para otros commodities que salen del interior. Pero en fin, son todas cuestiones que hay que pensar. Y en cuanto a Brasil, sí, Brasil es la zona de paz y cooperación, estamos desde Brasil hacia abajo. El tema es que, por supuesto, digamos, si nosotros hacemos ejercicios militares conjuntos, hay que hacerlo con Brasil. Ahí tenemos una visión conjunta. Eso va de suyo, digamos. No es que una cosa es la geografía y otra cosa son el cómo, ¿no? El cómo avanzar sobre el Atlántico Sur y cooperación. No es que Brasil está incluido, sino que hay una cuestión geográfica, práctica, que tiene que ver con nosotros, no es que lo haya excluido. Y respecto a las islas, la respuesta a las Lennox y que hoy están desarrollando Puerto Williams, la respuesta no es mandar notas de protesta donde uno puede declarar la guerra, cambiar una candidatura con una nota verbal. La cuestión es desarrollar usuarios. Punto, ¿no? Entonces, uno no responde ni con notitas o con cosas y quejándose, sino con acciones que te permitan vos ejercer soberanía completa. Y eso es cambiar el perfil productivo de Tierra del Fuego. Que sea Tierra del Fuego la que permita tener la proyección al Atlántico Sur. Y cuando dicen que de las islas que están al sur del Beagle tienen la proyección oceánica, desde el punto de vista del Tratado de Paz y Amistad, que ya tiene cumplido más de 40 años, esa zona no tiene proyección hacia el Atlántico. El meridiano que corta va mucho más al sur. Está, no me acuerdo ahora qué meridiano, qué paralelo es, pero es mucho más al sur. Hay que mirar el Tratado de Paz y Paz y Amistad de los años 40, de hace 40 años. Ahí está bien clara la división entre los dos asuntos. Por eso nos presentan un mapa con proyección. Bueno, lo presentan ellos, pero hay que mirar el Tratado de Paz y Amistad. Hay que mirar el Tratado de Paz y Amistad. Miren eso y lo van a ver. Y después, la respuesta está en qué es lo que nosotros hagamos en Tierra del Fuego. Y no protestar porque Puerto Williams avanza, ellos tienen todo el derecho a hacerlo. Lo ideal sería que desde Ushuaia nosotros podamos tomar muchas de las cosas, muchos de los negocios y muchas de las actividades que hoy desarrolla Punta Arenas. Pero parece que desarrollar Ushuaia. Bueno. Una foto satelital probaría en este mismo momento que las islas son argentinas y no pueden ser chilenas porque no están al sur del canal, están en el Atlántico. Y eso no afectaría para nada al desarrollo de Ushuaia. Pero tampoco están, según el Tratado de Paz y Amistad, no son chilenas. No tienen proyección hacia el Atlántico.
La coherencia amistad va la mucho más abajo. impresión es que no se tiene en cuenta. Personalmente pienso que no se tiene en cuenta, se ignora o no se tiene en cuenta. Quizás lo sabremos más en la mesa sobre te quería hacer un comentario del tema de infraestructura antes de responder algunas cosas que dijeron. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado hace ya muchos años, otras varias vidas atrás, uno de los datos que encontré en un libro que se llamaba The Handbook of the River Plains, escrito por dos hermanos británicos de 1800 y pico, y decía que en tiempos de la independencia creo que salía 40 veces más trasladar mercadería desde Salta hasta el puerto de Buenos Aires que del puerto de Buenos Aires a Liverpool. Así que las cosas no han cambiado mucho, pero ahora es hasta China. Por eso llegaron tan rápido los galeses, ¿viste? Tengo un par de cosas. Había una cosa que no me había dado cuenta que había contado, que era algo que vos habías dicho. Vos dijiste que si se quiere exportar más para importar más. No, en realidad la ecuación macroeconómica básica, o sea, no necesariamente tenés que importar más. Exportás, o sea, la demanda agregada es consumo privado más consumo público más consumo exterior. O sea, podés importar más, pero podés consumir más, podés hacer un montón de cosas con lo que exportás más. Claro, no, es una fórmula económica. Es una tontería de Digo, pero bueno, nada, eso creo que... No, bueno, es consumo, no necesariamente es para importar. Podés exportar para consumo privado, Para pagar deudas. Una tontería de economista, pero si no mis profesores van a abrir todos y me van a... Y por último quería hacer un par de comentarios con respecto a lo que habían dicho por allá, el embajador y demás. Creo que justamente tener un objetivo claro y una estrategia muy definida es lo importante y es a lo que yo trataba de referirme hacia el final de mi exposición. Porque los vientos cambian y uno arregla las velas pero sabe a dónde va, ¿no? Queda totalmente a la deriva, ¿no? No se puede ir a no se puede llegar a ninguna parte si no se sabe a dónde estamos yendo. Si no, llegamos a alguna parte pero que no la elegimos, no sabemos a dónde estamos llegando. Yo hace bastante tiempo que vengo diciendo un concepto que es que somos un país penélope. Que un gobierno teje y el gobierno siguiente desteje, sin importar, digamos, quién teje bien y quién teje mal. Esto no es calificar a nadie, pero somos un país penélope. Entonces el resultado es que al final no tenemos tejido, no vamos a ninguna parte, porque uno teje, otro teje, no sabemos hacia dónde estamos yendo. Y volviendo a las palabras del embajador y que hablaba de desarrollo económico China, para los que estudiamos desarrollo económico, China nos da ejemplos de absolutamente todo, ¿no? Porque es como textbook. Y claramente, en el año 78 en adelante, es exactamente la misma estrategia. Y vos decías que se puede proteger y abrir al mismo tiempo. Bueno, eso lo hizo China. En el año 78 empezó con las 4 zonas económicas especiales, costeras, en 4 lugares muy estratégicamente elegidas. El resto de China estaba sumamente cerrado y protegido. Luego siguió con las 10 zonas abiertas costeras, y bueno, y así no me voy a extender porque si no nos vamos 8 menos cuarto, pero digamos, sabían perfectamente hacia dónde querían ir y lo llevaron adelante año tras año, gobierno tras gobierno. Y eso es lo más allá de que ahora me van a decir, bueno, del sistema de gobierno, más allá de eso, es tener una estrategia y saber a dónde vamos, y eso es lo que tenemos que resolver finalmente. Con esa estrategia. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Y gracias a Radio Lucy, nominado para el seminario Análisis. En el nuestro no.